Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa Charla con la Luna. Y como todos sabemos, septiembre es el mes del testamento y tenemos hoy un invitado muy especial que nos va a hablar de toda la importancia que tiene hacer el testamento, los motivos de impugnación, la validación y todo lo necesario que tenemos que saber y aprovechar las promociones que hay en el mes de septiembre. Y nos acompaña el licenciado Alfonso Yáñez. Él es director de jurisprudencia y es notario 122. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, Cristina, un gusto tener la oportunidad de platicar, sobre todo en el tema del abono a la cultura de la legalidad, de un tema que es muy importante, que evidentemente si hay una campaña nacional sobre septiembre, mes del testamento, es porque hay retos y desafíos que debemos de sortear como sociedad. Lo primero que me gustaría platicarte, Cristina, es de que la campaña de septiembre, mes del testamento, inició en el 2003. Está cumpliendo 21 años. Ajá. ¿Por qué se dio? Porque el gobierno federal se dio cuenta que había menos del 4% de personas en edad de testar con testamento. O sea, números rojos totalmente, Sí, ¿verdad? totalmente. Entonces, en alianza con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, empezaron a promover el septiembre, mes del testamento. Ha sido una campaña de 21 años y hoy en día, bueno, pues queda muy claro, muy regularizado el tema de las promociones, las facilidades que los notarios damos a la sociedad para poder hacer los testamentos y bueno, pues hay un muy pequeño avance. Estamos hablando de que del menos del 4%, ahorita tenemos un 8%. En serio, o sea, en 21 años ha avanzado un 4%. Híjole, eso sí es un tema. ¿A qué crees que se deba esa situación del testamento? Oye, siempre ha existido el testamento. Sí, siempre ha existido el derecho romano, o sea, Ajá, desde los antecedentes de nuestro sistema jurídico ha existido el testamento, sí. pero se debe a la cultura. La mayoría de la gente piensa que el testamento es un asunto de muerte, Oh, sí. o es un asunto de edad avanzada, o es un asunto de riqueza, cuando en realidad el testamento es un asunto de responsabilidad. Lo que buscamos con los testamentos es proteger un valor fundamental de la sociedad, como lo es la familia, y en este sentido, el hacer el testamento es la manera más segura que tenemos de dar tranquilidad y heredar dichas y fortunas a nuestros seres queridos y no problemas ni conflictos. Sí, 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 así es. Oye, la verdad es que ahorita vamos a hablar de lo que pasa cuando una persona muere intestada, pero eso que acabas de mencionar yo creo que es la base y es súper importante, que es algo cultural y que probablemente se dé, ahorita nos dices en qué lugares más que en otros, pero bueno, al menos aquí en Coahuila, pues ese es el avance que se ha tenido en 21 años y tienes toda la razón porque, oye, en esa parte no hemos cambiado el chip de darnos cuenta de que la edad no importa, de que, y bueno, la creencia de que, oye, pues tengo que tener riquezas y muchas cosas para poder heredar, ahorita nos aclaras ese punto, pero yo creo que va mucho con la edad, ¿no? Y que dicen, testamento, ¿ya me quieres matar? ¿Por qué? Y mamá, no hagas eso, yo no quiero que te mueras, pero realmente no es porque uno se vaya a morir o quiera morirse o quieran matarnos ni nada, sino como bien lo dices, pues es dejar una tranquilidad a la familia y pues todo lo que has trabajado pues que lo disfruten tus hijos sin un tema, bueno, se trata de que no haya ningún tema ahí de pleito ni controversia y menos entre la familia, sino que se queden los bienes por los que has trabajado y para quien lo has trabajado, pues quede en las manos que deseas. O sea, eso es una de las cosas yo creo que principales. Así es, muchas anécdotas nos ha tocado ver en el ejercicio de la función notarial en base a lo que estás mencionando. Ahorita decías lo que hemos trabajado por la gente que queremos. Sí. Pues sí, pero también me ha tocado casos de testadoras o testadores, que son los autores del testamento, Ujú. que llegan y dicen, yo vengo a hacer mi testamento porque pues yo tengo 2 hijos, pero me abandonaron, tienen 30 años que no los veo desde que se casaron y pues aquí mi sobrina o mi sobrino es el que todos los días está pendiente de mí, gracias a él o a ella es que subsisto y pues yo quiero dejarle mi casa a mi Ah, sobrina. sí. Entonces cambia los asegúnes que se presentan en las hipótesis. Ahora sí que cada familia es una película diferente. Sí. Nos queda muy, muy claro que el tema de la protección de la familia es fundamental. Sí. E incluso si no hay testamento, ahorita platicaremos que la ley protege a la familia Mm, en el caso de las sucesiones intestamentarias, sí.
Pero bueno, yo quisiera partir platicando qué es el testamento. El testamento es un instrumento jurídico donde una persona, el testador, así se llama, dispone de sus bienes, de sus derechos y de sus obligaciones para después de su fallecimiento. En el derecho hablamos que el patrimonio es como una bolsa vacía, o sea, puede estar muy llena o puede tener pocas cosas o podrá en otro momento modificarse. Entonces en el testamento se incluyen los bienes, derechos y obligaciones presentes y futuras. Y mucha gente menciona, dice, es que yo no tengo nada. Claro, todos tenemos un patrimonio porque es un atributo de la personalidad. Y en ese sentido, me ha tocado ver a parejas que dicen, no tenemos nada y con el niño cargado, un recién nacido. Pues en el testamento se pueden incluir las obligaciones, en el caso, por ejemplo, de los tutores. Si no, el juez va a resolver en base a los criterios tradicionales. A lo mejor queda como tutora la mamá de la mamá, pero ellos como pareja, los padres como pareja, son quienes tienen el calibre y el termómetro para poder definir quién es la persona ideal para hacerse cargo de los hijos en caso de un fallecimiento. Sí, o sea, en caso de que fallezcan los dos. Y en los casos, por ejemplo, en los que a lo mejor la pareja no está casada, pero sí tienen un hijo, y ese hijo lleva el apellido del papá, de la mamá, pero no existe un matrimonio. Con existir el niño o la niña, prácticamente estamos consolidando la figura del concubinato. Lo que se tendría que hacer nada más es darle el reconocimiento, que se puede hacer por la vía notarial incluso. Y en Coahuila pues hay 4 estados civiles, porque los estados civiles los regulan las legislaciones locales. Y es soltero, soltera, casado, casada, concubino, concubina, y la figura que entró como antesala del matrimonio igualitario, que fue la de el Pacto Civil de Solidaridad, que es compañero o compañera civil. No hay más. ¿Qué se eliminó de la ley de la familia? El divorciado y divorciada, el viudo y viuda. ¿Por qué? Porque es discriminatorio. En un esquema relacionado con el avance de los derechos humanos, pues hay solteros y casados, y solteras y casadas. No hay... ya no hay divorciados. Que por cierto, le platico cuando nos toca a una señora, una viuda, decirle, ¿su estado civil, señora? No, pues soy viuda. No, señora, usted es soltera. Nos ve muy feo. Y nos dice, ¿y dónde está dejando usted la memoria de mi santo esposo, que en paz descanse? Sí, no, y sigo siendo la señora de... Pues le ponemos soltera por viudez. Ya. Pero qué diferencia cuando nos toca un divorciado, que nos dice, que le decimos estado civil, divorciado. Le digo, no, señor, usted es soltero. La sonrisa de oreja a oreja. Que dice, qué padre. Entonces, ahí sí encontramos mucha aceptación de la ley de la familia, que es la que regula en este caso los estados civiles. Sí. Pero volviendo al tema del testamento, en el testamento... Y ahí perdóname que interrumpa, o sea, en un momento dado... pues uno como padre o madre puedes poner, pues si yo en caso de que yo fallezca, eso es mi testamento, yo quiero que mi hija se quede con, no tiene que ser el papá obligatoriamente, puede ser quien yo elija y ella puede elegir después. Sí, claro, finalmente por ser menores de edad, el que resolverá es un juez, pero el juez toma en cuenta a los papás. Ya Están fallecidos, pero hay un testamento donde expresamente están señalando lo más importante, que son los hijos, más que los bienes y las fortunas, pues son los hijos. Sí. Y en ese sentido lo que nosotros recomendamos mucho a las parejas, pues es hacer los testamentos cruzados. Hay un esposo y una esposa, o 2 cónyuges, para no entrar en detalles. Ajá. Uno le hereda todo al otro y viceversa, o sea, cruzados. Y en caso de fallecimiento simultáneo, que es muy recurrente, aunque la gente diga, ay, ¿cómo va el paro cardíaco al mismo tiempo? No, claro que no, pero los accidentes sí son al mismo tiempo. ¿Y con quién nos acompañamos cuando viajamos? Con nuestras parejas. Entonces sí es muy recurrente el tema de las muertes simultáneas. Entonces ya entran los herederos sustitutos, que ya pueden ser los hijos, si son mayores de edad, o los hijos representados por familiares, en caso de ser menores de edad, pero el testamento cruzado se convierte en la fórmula más adecuada y más útil para el caso de los matrimonios. Sí, oye, fíjate que esa parte, había escuchado obviamente cosas del testamento, pero no sabía que eso también se podía poner si los hijos son menores de edad, pues ya es como
dejarlos encargados, ¿verdad? Con algún familiar, el papá Sí, o los la abuelos designación de o tutor. algo. Exactamente, esa parte, digo, es súper importante. Más que la Porque fortuna, ¿verdad? sí, y eso ha sido también desde Sí, siempre. sí, claro. Desde, híjole, Por fíjate, eso es eso muy no lo importante sabía. atender el tema cultural, para Sí. que la gente entendamos que es muy importante. Además, mucha gente puede decir, a ver, es que yo no quiero hacer el testamento ahorita porque estoy soltero, o no sé si me voy a divorciar próximamente. Ah, no, bueno, pues nadie Bueno, es sabe, muy pero sencillo. mientras estás No, pero se casado, huele, ¿verdad? estás Esas vivo. cosas como Ah, que ya se empiezan a calcular, sospechar ¿no? A ahí, sospechar. sí. Pero es muy sencillo porque el testamento es un acto revocable y ni siquiera hay que hacer ningún trámite. O sea, si yo hago un testamento el día de hoy Ujú. y dentro de un año hago otro y dentro de 20 años hago otro, al momento de hacer la búsqueda nos vamos a quedar con el más reciente. Con la última versión, haz de cuenta. Entonces, los que sean sustituidos por un Nuevo Testamento, automáticamente son revocados, independientemente de que hagamos trámite o no. De hecho, no hay que hacerlo. Ok. Para revocar un testamento, basta con hacer uno nuevo. Y todo lo que habíamos dispuesto para nuestros bienes y nuestras obligaciones y nuestros derechos queda sorteado con la elaboración de un Nuevo Testamento. Ah, oye, pues está muy bien, como dices, no es un trámite así, complicado. ¿Qué se necesita para hacer un trámite y a partir de qué edad lo puedes hacer y qué bienes puedes incluir si crees que no tienes, a lo mejor sí tienes? Bueno, en Coahuila es a partir de los 14 años cuando se puede hacer el testamento. ¿En serio? Sí, porque se incluyen los bienes presentes y futuros. Wow, Entonces, la edad de testar son los 14 años. ya me tardé. Ah, ya me tardé. Y se pueden incluir, más bien los requisitos, pues es los datos generales, la identificación, el acta de nacimiento del testador, el CURP, la constancia de situación fiscal, el comprobante de domicilio. Y si vamos a incluir un testamento, que lo más común es incluir bienes inmuebles o bienes muebles, pues presentar la escritura de los bienes inmuebles o la factura de los bienes muebles para sacar los datos técnicos y que no haya una confusión al momento de señalar los bienes. Cierto. Ahí designar a los herederos, designar la albacea. La figura de la albacea es muy importante. Luego Sí, dicen, es que yo soy la albacea, yo me quedé con todo. No te equivoques. La persona de la albacea trae a su cuesta, en sus hombros una cuestión de honor y una responsabilidad muy grande de cumplir con la voluntad de una persona que se adelantó ya. y que lo tiene que hacer conforme a lo que esa persona dispuso en la figura del testamento. Sí, oye, perdón, es que muchas veces se cree o hacen creer igual a los familiares de que no, yo soy la albacea, yo soy el dueño de todo y yo voy a distribuir a mi criterio y como yo lo vaya viendo y como yo lo No, vaya disponiendo a los familiares, pero eso es no una es falacia. así. Es una falacia e incluso Eso es un abuso. el albacea puede o no puede ser heredero también. Ah, puede ser alguien igual externo al Puede ser testamento. externo. Y aquí muy importante es de que al presentar los bienes que van a quedar inmersos en el instrumento del testamento, se detallan. Y una pregunta muy recurrente es, ¿puedo heredar una casa que no está escriturada? Y la respuesta es sí. Incluso no nomás se puede, se recomienda. Por ejemplo, otra pregunta que hacen es, ¿puedo heredar una casa que no he terminado de pagar? Ajá. Pues por dos, sí, porque la mayoría de los créditos hipotecarios, si no, pues es más, yo puedo decir que todos, pero no me puedo, no lo puedo generalizar Ya. porque son muchos casos, pero Infonavit, Fobiste, los bancos y todos quienes dan un crédito hipotecario incluyen el seguro de vida. ¿Y qué significa? Que cuando la persona muere, su albacea tiene que hacer la cancelación de hipoteca. ¿Y el albacea dónde va a salir? Sale del testamento. Ay. O sea, Entonces, igual la deuda o si le quedaba de pagar, no sé, cierta cantidad, queda cubierta por el liquidada seguro. ya. Entonces, cada vez que damos la plática de Infonavit, que Infonavit Sí. nos pide que no nomás firmemos el contrato, la escritura, sino que tiene razón Infonavit, ¿eh? Sí. Porque dice, es que ustedes le dan la papelería y le dan las condiciones generales y le dan las condiciones financieras y le dan la proyección de pagos, pero la gente no lo lee. No, bueno, sí, hay que aceptar esa parte, pues Y igual eso son es los cierto. contra, ¿no? Entonces nos obliga ahora sí, por Sí. llamarle de alguna manera, a los notarios
porque nos da un formato que tenemos que firmar el notario y el derechohabiente, Sí. a que les expliquemos los términos de lo que están firmando. Sí. Y ahí les hablamos no únicamente del seguro de vida, sino el seguro de desempleo, del seguro de incapacidad total o parcial permanente, por enfermedad o por accidente, de los seguros materiales que incluye el crédito del Infonavit, les platicamos el tema del seguro de desempleo, todo el contexto de la compraventa. Pero algo que tenemos que enfatizar mucho es la necesidad de hacer los testamentos. Así es. Y bueno, ¿qué tanto, como dices, bueno, el requisito es costoso? ¿Cuánto cuesta? No, bueno, pues en septiembre se pone... Y perdón, ¿tiene que ser siempre ante un notario para que tenga validez? La verdad es que el único margen que tenemos para que sea legal, digo, el código prevé otras modalidades, que a mí en 6 años que tengo notario no me ha tocado ver ninguna. Bueno, de repente sí llegan a veces los clientes y dicen, es que mi papá nos dijo en una cena que todo era para tal persona. Y ¿tiene algún documento? No, pues no. Pero pues no hay porque van forma. todos de acuerdo. Pero a veces ha llegado alguna más o menos. servilleta y necesita un peritaje, ¿no? O sea, es una cuestión judicial. Pero la única forma que tenemos para tener seguridad es acudiendo a un notario. ¿Por qué? Pues porque el notario es un experto en derecho. Porque el notario tiene que motivar y fundamentar el acto que está realizando. Sí. Y al hacerlo, lo está blindando de cualquier duda, de cualquier margen de controversia que pudiera existir. Algo bien interesante que me gustaría platicarte, Cristina, es de que antes el testamento tenía que darse ante 3 testigos, aparte del notario. Sí. Eso quedó sorteado, o sea, quedó eliminado. Ya, Primero podríamos pensar que fue por la pandemia, porque fue justo por ahí el 2021. Sí. Y era cuando no queríamos ni vernos, 20, ni acercarnos, 21, ni nada. Pero no fue el motivo. Digo, se complementó por el tema del aislamiento y de evitar la recurrencia de personas. Sí. Pero el motivo de eliminar, ¿cuál crees que fue? Fue precisamente que los testigos tenían que ser no familiares. Y la gente se confunde. Y a veces decía, ¿quién viene de testigo? No, pues viene la señorita. ¿Y no es familiar suyo? No. Y resulta que era la nuera. Y sí es familiar. El problema es de que entra aunque no traiga... el parentesco consanguíneo, la sociedad lo entiende perfectamente. Pero el civil no. Entonces, al tener ese tipo de contaminación, por falta de claridad, los testamentos podían ser impugnables. Por los testigos. Por los testigos que no reunía los testigos de forma, porque eran familiares. Entonces se generaban controversias muy grandes. Sí. Entonces se optó por quitarlos. Finalmente el notario es la fe pública del Estado. Entonces se quedó nada más el testador y el notario. Oye, ¿y puede ser la ex nuera? Al ser ex ya no hay relación de parentesco. Pues tiene que comprobar que ya no es. Sí, o sea, no, que no tenga... No, ya... Pero ya no hay testigos, o sea, de mejor... bueno, pues sí, ándale, sí, porque problema, luego nos confundimos. Ahí, bueno, ahorita nos ibas a explicar todo lo que se necesita, y sí es muy caro y todo, pero ¿qué diferencia hay entre hacer una donación en vida? O sea, bueno, el testamento se hace cuando uno está vivo, pero se hace efectivo cuando la persona muere. El testador, ¿verdad? ¿Y qué diferencia hay entre una donación? Bueno, yo haría la diferencia triple. La primera, ¿qué es una herencia? Pues es la entrega total o en forma alícuota, es decir, proporcional, de un patrimonio de una persona fallecida, que a veces lo hereda a su esposa, que sobrevive, o a su hijo, o a su hija, o a los 3. Entonces la parte que corresponde del patrimonio, esa es la herencia. Luego, ¿qué diferencia hay entre los legados? Que yo los recomiendo más que la herencia. Cuando el patrimonio lo permite, porque a veces es una casa. La mayoría de los casos, la herencia es una casa. O sea, es como que el común denominador. Y pues ahí va. Pero cuando una familia dice, tengo un rancho, tengo un local comercial, tengo un terreno, tengo 2 casas, lo más recomendable para evitar conflictos, si el testador así lo quiere, es que él tome la decisión y que diga, el terreno es para la casa es para esto es para esto, y ya ellos van haciendo los cálculos y es más beneficioso, con mayor utilidad, porque no hay conflicto, ya cada quien tiene específicamente lo que le corresponde.
Luego nos encontramos, Cristina, que a veces dicen, la casa la heredaron entre tres, Sí. yo no me salgo y no la quiero vender. Y otro dice, yo la quiero vender y necesito el dinero. Sí. Entonces O yo también me quiero vivir ahí. ahí O empiezan no los sé. conflictos que no los vemos por el lado de los legados. Ay, Entonces sí. esa es una diferencia. Y la tercera de la donación es un regalo. La donación es un regalo que hace una persona viva a una persona viva, de una propiedad, prácticamente se la está entregando. Hay estímulos fiscales cuando hay una relación de parentesco en descendencia. Nada más vale la pena mencionar que la ley hizo una modificación hace aproximadamente 5 años, donde las personas mayores de 60 años Ajá. pueden donar, entregar en regalo su propiedad a sus hijos o a alguno de sus hijos, pero tienen que reservarse el usufructo vitalicio en vida. Esto quiere decir que hasta que fallezca la persona se cancela el usufructo y la persona beneficiada con la donación podrá vender o disponer de la casa. ¿Por qué se hizo eso? O sea, si la persona que está haciendo la donación sigue viva al paso de los años, esa donación se queda intacta. O sea, la persona no puede hacer uso de esa donación hasta Sí que puede hacer muera. uso, pero no puede disponer jurídicamente de la casa. La puede habitar, la puede rentar, pero no puede sacar una hipoteca, no la puede donar, no puede venderla, porque está grabada con un usufructo vitalicio en vida de la persona que le donó. ¿Por qué pasó eso? Porque había muchas ingratitudes en la sociedad. A ver, cuéntame. Había muchos hijos Que ya me imagino. que le sacaban la firma a los padres para la donación y los mandaban a un asilo. Sí. Entonces fue una Yo me medida, fui más extrema en mis pensamientos. o los abandonaban, Sí, o algo, ¿no? Ya como para... delitos. Ajá, sí. Pero ahí lo que hizo el sistema jurídico fue tutelar a los adultos mayores. Sí pueden donar, pero tienen que reservarse el usufructo vitalicio a partir de los 60 años, pues para garantizar la dignidad de la tercera edad. Yo creo que fue una buena medida. Sí, claro, fue... Porque además es muy sencillo cancelar el usufructo. Con el acta de defunción se presenta, se cancela el usufructo y queda arreglado. Y listo. Y en un momento dado, están vivos las partes, ¿no? Yo te hago la donación y yo quiero que empieces a disponer. ¿Eso se hace un arreglo interno o usted tiene que presentar también esa disposición o esa decisión? No, pues al hacer la donación está entregando la propiedad y se está reservando la nuda propiedad, o sea, el usufructo. Si tuvieran la necesidad de vender la casa, ya no de donar, sino de vender, suponiendo que la persona enfermara y tuviera que pagar unos gastos no previstos, sí se puede vender firmando ambos, quien tiene la propiedad y quien tiene la nuda propiedad. Ya, ok. Entonces sí hay manera de sortear los temas, pero la diferencia entre una herencia, un legado y una donación, repito, la primera es universal, en forma total o alícuota. La segunda es vinculada, persona con bien, específicamente. Este rancho es para tal persona, este local es para tal persona, etc. Y la tercera es un regalo en vida, de una persona viva a una persona viva también. Oye, en caso de los legados, sí dicen, bueno, pues todo, bueno, yo no sería el legado, sería herencia, ¿verdad? De que todo es para todos. Sí, tengo varias propiedades, tengo este rancho, tengo este carro, tengo esta casa, tengo este negocio, bla, bla, bla. O sea, que sea todo en partes iguales para los... Es herencia. Es herencia. Y recordemos que existe algo que a veces, no sé, pero que los notarios tenemos que incluir, el menaje. Entregamos la casa, pero la casa tiene muebles, tiene obras de arte, tiene equipamiento, y eso se le conoce como menaje, que debe quedar debidamente previsto también en el testamento. Pero sí es muy importante la figura del albacea en un testamento, porque es quien se encarga de representar los intereses de la repartición y de la distribución del testamento y hacer los trámites correspondientes, cancelar cuentas, cancelar hipotecas. Es como si la persona fallecida siguiera teniendo un brazo operando cosas. Sí, fíjate, o sea, y sin albacea, pues no. No hay forma de hacer trámites, necesariamente se tiene que abrir la sucesión. La sucesión testamentaria se puede abrir con notario o se puede abrir con un juez. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo la puede atender un notario?
es muy sencillo. Cuando no hay menores de edad dentro de los herederos, porque ahí se requiere una formación muy especializada, que el juez la tiene. En el caso del notario no puede entrar cuando alguno de los herederos es menor de edad. Y cuando tampoco puede entrar, cuando hay conflicto de intereses, cuando se va a litigar el asunto, inmediatamente se suspende la sucesión y se turna al juzgado para que ellos den el seguimiento correspondiente. O cuando una persona tiene discapacidad mental, ojo, mental, porque luego dicen, es que tiene discapacidad, tiene silla de ruedas. No, eso no tiene nada que ver. Okay. Eso es una discapacidad física que no le impide tomar decisiones. Tiene que ser una discapacidad mental, que puede ser un Alzheimer, una demencia senil, alguna enfermedad, algún síndrome. Ahí necesariamente el juez es el que discapacidad visual, auditiva también entra, esas no. No tiene problema. Incluso una persona que no puede firmar, que nos ha pasado, ya no puedo sostener la mano, o sea, pues puede, o una persona ciega, o puede firmar. La ley lo que prevé es de que además del notario esté el testador y que haya 2 testigos de instrumento, o sea, que que acompañen al notario, sí, y un testigo que firme a ruego del testador. O sea, él dice, va a firmar mi hija mayor, y aquí están mis 2 vecinos viendo, y así, y el notario da fe de que se está disponiendo en caso de una persona que no puede firmar. Ok, y en caso, ¿cuál sería el motivo de impugnación del testamento? O sea, ¿qué es lo que haría que no valga o cómo se hace? Muy bien, bueno, cuando el testamento puede ser impugnado cuando no reúne los requisitos que establece la ley. Por eso es muy importante que lo haga un experto en derecho. El código prevé, por ejemplo, los instrumentos privados. No me ha tocado ver ninguno, y qué bueno que no suceden, porque el testamento privado es cuando alguien dispone, cierra el testamento, lo lleva con un notario, el notario no lo ve, nada más lo sella y lo firma, y lo levanta un acta fuera de protocolo y da aviso a la dirección de notarías. El problema es de que si no lo ve, no le puede observar todas las deficiencias que puede tener el testamento. Sí, o sea, pero la persona llega y lo redactó y así ¿Y en puede ser a sobre mano cerrado? o en hoja máquina y ahí está. Y en sobre cerrado. No me ha tocado verlo, pero está previsto en la ley. Sí. Entonces, no es recomendable, porque lo que necesitamos es una asesoría, y el notario nos asesora. Y además verifica que todos los procedimientos se cumplan legalmente. Sí. Entonces, ¿cuándo sería impugnable? Bueno, cuando no reúne los requisitos que la ley establece, cuando la persona que testó estaba dictaminada por un médico de que no tenía condiciones de tomar decisiones por sí sola, cuando, bueno, no es que se impugne, pero queda sin materia, cuando Pues sí. la persona hereda una casa que en el ejercicio de su libertad a los 2 meses vendió. Se puede, sí se puede. De hecho, cuando a una persona hace el testamento, le decimos, recuerde que los bienes siguen siendo suyos. Si usted tiene necesidad de venderlos, lo puede hacer libremente sin hacer ningún trámite. Sí, pero si Simplemente no quedan cambia. sin materia. Al abrir el testamento, si dicen, bueno, es que a mí me tocó la casa de la colonia tal. Sí. Sí, pero esa casa ya la vendió la persona. Queda Oye, sin la materia. vendió a lo mejor meses antes de Queda sin morir. materia. Y, Lo pudo hacer, es legal. y en nombre de quién queda entonces bueno, ya la Queda sin vendió. materia. O sea, y pues sí. Queda sin materia, Y lo ¿no? que cayó a su cuenta, por decir, eso ya se quedó sin heredar. En el testamento a veces disponen quién es el beneficiario de la cuenta, o en el mismo banco a veces designan a los beneficiarios de la Sí, cuenta. porque luego puede pasar que, hacen su testamento, después hacen esa venta y ya por una u otra razón ya no van a hacer el cambio y resulta que pues muere la persona, se queda a lo mejor la cuenta sin entrar en el testamento, la casa ya está vendida, ¿qué pasa con ese dinero? Regularmente termina el testamento con la cláusula y los demás bienes presentes y futuros porque nadie tenemos la certeza de lo que Sí. vamos a tener en el momento de la muerte. Volvíamos al tema que platicábamos antes de iniciar. Ujú. ¿Qué tal si mañana nos sacamos la lotería? Que sí sucede. Me tocó a mí un cliente Sí. que llegó a la notaría, llega, tenía 88 años, no escuchaba nada, y dijo, tengo 10 hijos, tengo 20 propiedades, tenía dinero el señor. Dijo, ya les entregué casi a todos en vida, el problema es que mi esposa murió y todo estaba a nombre de los dos, quiero hacer la sucesión de mi esposa para cerrar el procedimiento con los hijos.
La pregunta obligada es, ¿todos están de acuerdo? Todos están de acuerdo. Llegó el día de la junta de herederos, llegaron los 10 hijos, llegó el señor. 10 hijos y de acuerdo. Wow. Y hagan de cuenta que era como una lucha libre. Nos quedamos el Ministerio Público, su servidor, callados, sorprendidos. Nunca habíamos visto tanta agresión en una familia. Y bueno, pues cuando hay dinero hay conflictos. Sí. Y lo entendimos cuando la familia completa se retira y uno de los hijos, muy generoso, se regresa a ofrecernos disculpa. Y nos dice, es que no sé si supo, licenciado, pero mi papá se sacó 25 millones en la lotería hace 2 meses. Bueno, no sabíamos. Wow. Entonces había mucha materia de controversia, de conflicto, ¿no? No, y luego un número impar con un número par. O sea, 25 millones con 10 hijos, ¿verdad? No, había 24, y el señor pero... que trabajó mucho y que hizo una fortuna, sí. ya a unos les había dado en vida, a otros no, entonces sí. había un conflicto grande. Sí, sí, por supuesto. ¿Y ahí qué se hace? Judicial. El juez es el que tiene que resolverlo. ¿En serio? Y la ley nos dice cómo. Volvíamos al caso, Cristina, que decimos, bueno, en teoría pues protegemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, nuestras hijas, pero pues no necesariamente, o sea, la persona, cada quien ve por los intereses de gratitud que le corresponde hacer, pero si alguien muere sin testamento, sí. en forma intestamentada, la ley prevé y nos dice, primero que nada, saber si estaba casado o no, y si estaba casado por sociedad conyugal o no. Ahorita casi todos están casados por bienes separados, sí. pero hace 30 años casi todos estaban casados por sociedad conyugal. Sí. Entonces automáticamente el patrimonio era de 2 personas, no de 1. Y después la ley nos dice, los hijos entran en equidad de circunstancia, todos en la misma parte, independientemente que hayan sido muy malos o que hayan sido muy buenos. Sí, o sea, y lo moral y lo iguales. sentimental, esa parte. Y el cónyuge supérstite, o sea, el cónyuge que sigue viviendo, entra como un hijo más. Si ya tenía el 50, ahora va a tener el 50 y el porcentaje de heredero del primer llamamiento. Ok, o sea, si son 3 hijos, se divide la herencia o lo que dejó entre 4. Entre 4, salvo que estuvieran casados por sociedad conyugal, la señora o el señor que vive se queda con su mitad y luego el otro 50 se reparte entre 4. Entonces, en una sociedad conyugal, el cónyuge supérstite tendría el 62.5. Ah, también entra en el otro 50. Así es. Y los otros 3 hijos, el 12.5 cada uno de ellos. Okay. Si estuvieran por separación de bienes, ahora sí sería el 25% cada uno de ellos. Sí, pero ahí el cónyuge tendría el 50 a unas... bueno, o sea, no, sí. No, entra con la porción de hijo. O sea, igual, les toca un 20, si son 4, 25. O sea, 3 hijos y el cónyuge, si pues están son por separación 25. de bienes. Entonces, automáticamente eso lo hace la ley. Es que, oye, yo he escuchado comentarios de que es que si mueres intestado, pues el gobierno se queda con la mitad en última de tus instancia bienes, se puede quedar con todo. todo. Pero cuando no hay herederos, los hijos son herederos, los cónyuges supérstites son herederos, los ascendientes son herederos, también. Los nietos son herederos, los hermanos son herederos, y al final dice la ley, cualquier familiar que acredite el parentesco es heredero. Les platico una anécdota. Sí. Una vez llega a la notaría un señor y dice, pues mi tío tenía 80 años, no casó, no tuvo hijos, solo tenía una hermana, que es mi mamá, que ya murió, y mi mamá nomás me tuvo a mí. O sea, prácticamente dice, yo me quiero quedar con la casa de mi tío. Soy el único heredero de él. Bueno, pues hacemos el procedimiento. ¿Se investiga algo? Se investiga, se hacen las búsquedas de testamento, no había. Se hace la búsqueda de bienes. Y la sorpresa que le dimos al sobrino. Le dijimos, pues su tío no tenía una casa, tenía 13. Y se queda y dice, ¿en serio? Sí, aquí están las 13 casas. ¿Me permite ir a Oye, salían hijos y sobrinos por todos lados. No, era el único. Sí, no, bueno. Y sí, bueno, pues se fue, nos pidió chance de suspender, se fue, regresó a la semana muy contento, dijo, ya fui a las 13 casas, las 13 casas están rentadas, los 13 con mi tío, los 13 con contrato, mi tío no regresó pues porque murió. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Pues son suyas, hay que continuar con el procedimiento. Era el único heredero. Wow. Entonces ese tipo de sorpresas a veces se dan
al momento de abrir la sucesión. Fíjate, o sea, digo, qué importante, o sea, no es cierto que el gobierno se queda con todo, a menos que no En haya última instancia, nadie. se puede quedar con... O si se suscita un pleito entre los familiares que resulten. No, porque eso no. puede haber pleitos y se pueden pelear mucho y conflictuar, pero la ley ya dice la fórmula. Ya. Entonces, el juez resuelve conforme a la fórmula. Sí. Estén o no estén de acuerdo. Ok. Pero cuando alguien, que pasaba mucho el siglo pasado, las famosas señoritas de Saltillo, Ujú. que agotaban su vida, morían de grandes de edad, adultos mayores, Sí. sin descendencia, bueno, pues ahí sí quedaban intestadas. Y no tenían familiares que pudieran reclamar la herencia. Y bueno, en última instancia pues no tanto el gobierno, es la beneficencia pública la que puede Sí. quedarse con herencia. Pero ya es el caso extremo. Cuando alguien no tiene hijos, no está casado, no tiene hermanos, no tiene padres, no tiene descendientes, no tiene familiares. Y Ya tampoco testamento, porque aunque estés así solo, es. digo, bueno, Sí, sí, sin familia, pero alguien al has vecino de le puedes tener, heredar, ¿verdad? exacto, o sea, algún amigo, algo, que puedas heredar, o sea, yo creo que es para todos eso el testamento. Y siempre ha sido así a partir de los 14 años, eso sí me sorprendió, no Sí, sabía, sí, siempre. sí. Ok, ahí nada más pues con su Tiene curva y sentido todo. porque ahorita los menores de 14 años, primero están impedidos para casarse. Ujú. La ley lo prohíbe. Pero siempre ha sido así, pues está muy claro que estaba pensando en las edades de los pubertos, de las personas que estaban en edad Sí. de procrear. Sí. Porque si nos vamos a la historia de nuestra sociedad, era la edad en que se casaban. Sí, cierto. Ahorita de no, y hasta nos asustamos, ¿verdad? Sí, no, claro. Pero en otro momento era la edad que tenían al momento de casarse. Ay, bueno, qué prisa. Y ahí, por ejemplo, a lo mejor puede suceder el caso de que, oye, pues mi abuelo me heredó y yo tengo 14 años, yo ya puedo, él ya murió, todo, tengo pues la herencia a mi nombre, pero como no soy mayor de edad, a lo mejor todavía no puedo hacer uso de esa herencia, Sí, pero sí puedo hacer mi testamento con claro, los bienes que así tengo es. a mi nombre, Tienen aunque la ni capacidad uso de puedo tener. goce, más no la de ejercicio, y se pueden hacer representar por quien ejerce la patria potestad o la tutela, según sea el caso. Oh, wow. Entonces la edad de goce es hasta los 18. Sí, O sea, la mayoría de edad. sea lo que sea, pase lo que pase. Sí, ya, como dicen en la universidad, ya somos legales. Ya sé, en todos lados. Oye, y bueno, ahí más o menos en cuánto anda el precio del testamento. O sea, tú vas, tocas la puerta, sacas una cita con un notario. ¿Qué te Ahí varía piden? mucho el precio, pero podríamos decir que está en términos así, ojo, buen cubero en 3,500. Y en En septiembre. septiembre se pone a mitad de precio, este año se puso a 1,800. Mm. Incluso la mayoría de los notarios tenemos convenio con el gobierno a través de Mejora, que es una estrategia de bienestar social, y cada notario tenemos la obligación de entregar 10 testamentos sin costo. ¿Qué se requiere? Pues que vayan a Mejora, que hagan el trámite, Ah, que lleven su papelería, que Mejora entregue un certificado, lo mandan a los notarios y los notarios hacemos el testamento sin costo. Es una manera pro bono de apoyar a la gente que lo necesita. ok. Pero Sin importar la edad. sin importar la edad, ¿no? Es un servicio gubernamental. Mm. Pero, por ejemplo, Cristina, nosotros en la notaría que soy titular, el mes del testamento lo tenemos todo el año. O sea, nosotros, Ah, la promoción de los 1,800, que el año pasado eran 1,600, ajá. queda permanente todo el año como una manera de responsabilidad social. Eso lo pusimos en la pandemia, porque pues era algo que nos aterraba. Luego nos pasaba algo muy gacho, Sí. que nos hablaban y decían, oiga, si queremos un testamento, pero necesitamos que sea a domicilio porque la persona está enferma, ¿sí? ¿Dónde está? En el seguro, en el área de COVID. No, pues Ah, no. ah. Cuando teníamos la incertidumbre de que No, pues con o sin, nos podemos ¿verdad? negar los O notarios, sea, sí nos podemos negar cuando nuestra vida o nuestros intereses son afectados. está en riesgo. Entonces, ahí qué hacíamos, pues le sugeríamos vía telefónica que hiciera un testamento privado, le asesorábamos cómo hacerlo conforme a la ley, pero para que sorteara la enfermedad.
Sí. Si salía bien, pues ya mejor que fuera a hacer su testamento. Sí. Pero sí, sí nos tocó implementar el mes del testamento todo el año y prácticamente así lo hemos tenido como una medida de responsabilidad social. Sí, oye, pues está maravilloso, digo, es una buena noticia también. Oye, bueno, y en el caso ese de que a lo mejor una persona está agonizando, inesperadamente sucede algo y no tiene testamento y quiere. En ese caso del COVID, pues sí, era muy arriesgado. Estoy en el área de COVID en el seguro o en cualquier hospital en el área de COVID, pues qué miedo, ¿no? O sea, ahí pues o le grabas o mándeme un mensaje o díctelo en voz o No, lo algo. tienen que hacer en puño y letra con testigos de la misma área de COVID, lo tenían que Ah, hacer tiene así. que ser puño y letra, o sea, no de que déjeme le grabo la llamada. Era el privado, pero no, las No, y pues videograbaciones no depende de están. de la condición de la persona de escribir y de, o sea, imagínate, estoy pensando que tal vez no salga vivo o viva de aquí. ¿Y ahora? O Bueno, sea, pero sí nos ha ay, tocado jole, infinidad de testamentos que vamos al área de urgencias, ya. previo a la operación. Ah, ok, Eso sí, sí lo nos ha que... tocado, o sea, ¿Y no, pueden tomar nota no, ustedes si ahí la no, de persona hecho no puede? llevamos regularmente lo que opera es el formulario que se entrega a las notarías, ellos lo llenan con puño y letra, hacemos el instrumento, va y se lee, están de acuerdo, firma y pone sus huellas. Pues sí, Ese es el eso procedimiento. sí, ahora sí que, oye, a las carreras y a lo mejor no se alcanza todo eso. Nos tocó, y con una amiga mía muy querida, llega sin cita, ahí estaba yo afortunadamente, bueno, afortunadamente no se resolvió, pero llega, Ah, baja, me viene llorando y me dice, es que me urge que me hagas un testamento, porque mi señora madre está en el hospital y está muy mal. Y apenas le dije, ¿está consciente? Porque si no está consciente no hay testamento. ya valió. Le dije, ¿está consciente? Y me dijo, sí, a ver, permíteme. Dijo, acaba de fallecer. Ay, no. O sea, ya no hubo ni la manera de intentar nada. O Y- sea, pero sí, el problema de los testamentos es que nos acordamos de ellos cuando estamos en una situación de vulnerabilidad. sí. Por eso es muy importante invitar a la gente a que haga su testamento. Si el día de mañana tiene cambios en sus planes, pues hace un nuevo testamento. Estamos hablando de 1800. O sea, cada O sea, cambio en el no, testamento son 1800. sí, Es pero como un no, nuevo testamento. podemos hacer 10, podemos hacer 5, 3, dependiendo el rumbo que vaya tomando nuestra vida. Sí. Pero al menos tener un piso sobre el cual decidir. Sí, ¿y cuánto tiempo tarda el trámite? O sea, de que yo voy contigo, te pago, se inicia el trámite, o sea, para llevarte todo lo que me Pues estás llevando la requiriendo. papelería y llevando el O formulario, sea, papelería básica de entrada. se programa al día siguiente y el trámite dura 10 minutos. O sea, porque el programarlo al día siguiente es para llevar ya el texto. Regularmente la persona acude, tiene cita a las 5, Ujú. acude a las 5, ya tenemos el testamento hecho, se le da lectura. Si hay observación, ahí se corrige. Si no hay observación, ahí se firma y se requisita y se entrega. Y listo. Importante, se entregan dos. El testamento original se lo queda el notario y lo pone a disposición de la Dirección de Notarías y Ujú. del Registro Nacional de Avisos Testamentarios para que los herederos puedan abrirlo en cualquier notaría del país o en cualquier juzgado del país. Ok. No es de él exclusivo. Me ha tocado. Es que yo lo hice con tal notario. Ah, ¿Tengo que ir con tienes que él? ir. Ajá. No, es con el que tú quieras. La ley prevé ese mecanismo. Ok. Y obviamente que la persona que hizo el testamento se lleva un testimonio notariado que dice exactamente lo mismo y que no pasa nada si al llegar a su casa alguien lo destruye porque no le conviene Ujú. o si al final alguien lo hace perdedizo porque finalmente el original no solamente lo tiene el notario, sino que lo entera a la autoridad. Sí, o sea, ya está inscrito, así que ahí ya no hay No manera inscrito, pero, Oh. pero registrado. Esa es En la palabra. en el aviso, en el Registro Nacional de Avisos Testamentarios. Ok, esa es la palabra registrado. Y ahí lo que hablábamos también, digo, eso es maravilloso, o sea, en 2 días puedes tener tu testamento listo. Lo vas, llevas El y al día trámite dura 10 siguiente. minutos, a lo mejor lo que nos tardamos es en hacer el proyecto Sí, y en llevar la papelería, ¿verdad? exactamente. Y hablabas del juicio testamentario, ¿cuándo entra, qué diferencia hay entre un juicio sucesorio y el juicio testamentario? No, O sea, el juicio sucesorio, puede ser testamentario o intestamentario. mm, En ambos casos lo puede hacer el notario o lo puede hacer el juez. intestamentario es que no hay un testamento, pero hay bienes Pero hay bienes y hay familiares de que familia. están denunciando la herencia para ser ellos los herederos, los probables herederos. Ok. Entonces, cuando la sucesión la hace el notario, además de él, participa el Ministerio Público como representante social.
En la Junta de Herederos, el Ministerio Público declara a los asistentes, toman decisiones, se inscriben los herederos y el albacea, y ya ellos pueden continuar el procedimiento. Cuando es judicial es cuando hay conflicto, o cuando hay menores de edad, o cuando la gente quiere hacerlo con el juez, porque en teoría el juez no cobra, pero el que cobra es el abogado que lleva el juicio. Cobran del 20 al 30% del costo de la herencia, o sea, Ajá. prácticamente se convierte en un heredero más. Sí, claro. El abogado que lleve el juicio judicial. Ya. Y cuando es con notario, la ventaja que tienen es de que el notario dice cuánto cuesta. Habemos notarios que cobramos 16,000 por la sucesión, hay otros que cobran 25, otros que cobran 30, 40, otros. Pero ya saben cuál es el presupuesto, no es un porcentaje de la herencia. De la herencia. ¿Y en qué casos se tiene que hacer esa sucesión? En todos los casos, testamentaria e intestamentaria, se tiene que ¿Y hacer. los juicios sucesorios? Es eso. Es eso. Sí, la sucesión. ¿Se tiene que hacer esa parte, sí o sí? Aunque haya testamento, tenemos que hacer la sucesión testamentaria. Si no hay testamento, tenemos que hacer la sucesión intestamentaria. Y algo muy recurrente, a veces dicen, murieron mis papás, y aquí tengo el testamento donde yo era el heredero. Sí. Hay que abrir la sucesión, porque las cosas no se mueven solas, hay que mandar a inscribir la casa a nombre de los herederos. Entonces, regularmente... eso se hace siempre después del fallecimiento. Es lo que para coloquialmente... adjudicarte los bienes. Sí, lo que coloquialmente la gente dice, abrir el testamento. El testamento está abierto, pues en realidad ni está cerrado. Sí. Conocemos el contenido, pero de nada sirve si no hacemos el trámite de sucesión. Eso es sí o sí. Sí o sea, sí. Es algo que se viene para los herederos. Así es. Después del fallecimiento. Híjole, oye, pues la verdad es que, digo, sí es un tema interesante y yo creo que carecemos de información y ni siquiera a veces pensamos en querer información sobre el tema porque nos da miedo y lo relacionamos con la muerte, con las pérdidas, pero finalmente es ahorrarles una situación complicada a los herederos que de por sí, como dices, bueno, pues en familias, no importa el tamaño de la familia, yo creo que cuando hay dinero de por medio, hay bienes, va a haber muchas veces y desafortunadamente hay conflicto entre las familias y aún dejando su voluntad por escrito y legal, hay conflictos y hay quienes no están de acuerdo y pues, no importa y van impugnan y van y todo. Ahora, dejándolo así, pues imagínate, es como dejar el RIN listo. Me tocó ver un dato que dio el gobierno del estado hace como 4 años, de que en el centro histórico había 5,000 casas abandonadas. Pues es parte de lo mismo, ¿no? En serio. Pero o sea que ni herederos, ni nada. O sea, ningún registro de la gente de esa casa. Sí, no, pues abandonadas, en riesgo de derrumbe, ¿no? Incluso, pero... Fíjate, o sea, oye, no, pues no se vale. Yo creo que sí hay que tener un poquito de conciencia porque, oye, haya conflicto, no, al menos lo dejaste legal. Porque pues ya lo que puede haber internamente, enojos, susceptibilidades, pues al menos es lo que dice aquí. O si no estás de acuerdo, pues sabes que por el hecho moral o sentimental, es decir, bueno, voy a respetar la voluntad de mi madre o de mi padre, aunque no estoy de acuerdo, pero pues finalmente ahí está la voluntad, ¿no? No, y además en la vida contemporánea nos la pasamos trabajando todo el tiempo, sí, tratando de vivir de la mejor manera y de que las generaciones que nos suceden vengan, vivan, como decimos todos los padres, tengan lo que no tuvimos nosotros, sí, y luego el no tomar las precauciones, pues lo único que hace es generar incertidumbre. Sí, claro, no, pues es que ahí entonces de qué sirve tanto trabajo y tanto empeño, obviamente para las generaciones venideras y todo, si el puntito final no lo pusiste. No lo pusiste. Híjole, no, pues eso sí es heredar inclusive pues problemas, incertidumbre y pues que vuelen cabezas, pero pues ya en un pues mal encauzado todo esto, pudiéndolo hacer a tiempo. Alfonso, ¿algo más que quieras agregar para cerrar el tema del testamento? ¿Algo que quieras decirle a todas las personas? Pues sí, la verdad es de que aprovechen septiembre, mes del testamento, cada año se hace. Si tienen un crédito hipotecario, con más razón. Si tienen hijos menores de edad, con mucha más razón. Entendamos que el testamento es un asunto de certeza jurídica, es un asunto de responsabilidad. Veamos que las decisiones no se toman en definitivo. Si el rumbo de nuestra vida cambia
podemos hacer un nuevo testamento y queda sin efecto el anterior, pero cada noche descansemos en paz, Sí. sabiendo que los bienes están asegurados para quienes queremos que sean. Y bueno, pues si algo tenemos seguridad en esta vida es del fallecimiento. Entonces es lo único cierto que sabemos que va a suceder. No sabemos cuándo, pero es lo único que sabemos que va a suceder. Entonces actuemos con responsabilidad. Sí, así es. Oye, qué irónico, ¿no? Porque nos cuesta tanto aceptar la muerte y es lo único seguro que tenemos en esta vida. O sea, y aparte, oye, pues ya nos íbamos a despedir y ya nos vamos a despedir. Solamente así rápido, una listita así de que, ¿qué puedes heredar si crees que no tienes mucho o lo que sea? ¿Puedes heredar el carro en que te mueves? Los bienes inmuebles, casas, locales, Negocios. terrenos. O sea, si tengo mi negocio, puede ser transferible. El tema de las sociedades se ve dentro de los propios estatutos que ellas mismas tienen, pero sí se pueden heredar los derechos de las sociedades en las cuales una persona participa. Los bienes muebles, pues ahí estaríamos hablando de los menajes de las casas, es decir, lo que hay dentro de la casa, los vehículos, las obras de arte, las joyerías, los títulos títulos de acción, de inversión. Se pueden heredar las obligaciones que tenemos, en este caso las obligaciones con los hijos, se pueden incluir dentro del testamento para garantizarles la tranquilidad. Nosotros como padres sabemos quiénes son las personas ideales para acompañar a nuestros hijos hasta su mayoría de edad. Y en ese caso son temas muy importantes que pueden ir en el testamento, y todos los derechos, obligaciones, bueno, ¿qué más se pueden incluir? Los derechos, a lo mejor no tenemos una escritura, pero tenemos un contrato de compraventa firmado, pues tiene derechos que se pueden heredar, o los derechos de alguna sucesión, derechos de muebles como taxis, concesiones de taxi, todo lo que implique un tema económico y una obligación de tema económico puede estar dentro del testamento. Y muy importante, que hay que designar una albacea que puede o no ser de los herederos, y que esa persona se va a encargar de que la voluntad del decuyus, es decir, del testador, se cumpla a cabalidad. Híjole, no, bueno, la verdad es que sí, muy interesante, y antes de irnos, recuérdanos tus redes sociales, o si tienes algún teléfono también, pues aprovechar estos días que queda de septiembre, y como dices, bueno, en tu notaría todo el año es el mes del testamento. el año del testamento. Y bueno, y también tenemos una ventaja, todo el año asesoramos sin costo a la sociedad. Las cotizaciones también no tienen costo, porque a veces en notaría nos cobran por cotizar o nos cobran por asesorar. Y bueno, en la 122 tenemos muy en claro la responsabilidad social. Las redes son Notaría 122 Coahuila, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, y el teléfono es 844-688-3876 en Paseo La Reforma. Estamos para servirles, y cualquier duda que tengan, con toda la confianza pueden ir, no tiene costo, y aprovechen el mes del testamento para darle certeza al patrimonio, y que ustedes tengan la garantía de que sus seres queridos lo pueden disfrutar. Así es, híjole, pues ya no, y no dejar para después las cosas, dejar de postergar porque no tenemos el mañana asegurado, y que mejor dejar a nuestros seres queridos pues en manos del testamento, donde está ahí tu voluntad, donde se va a hacer legal y donde se va a hacer válido eso que tú estás deseando para tus seres queridos. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias, Cristina, estamos a la orden. Buena tarde. Sí, no, hombre, muchísimas gracias. Y bueno, pues a ustedes, muchas gracias por su atención. Oigan, este programa está súper interesante. Si aprendieron algo, si les dejó algo, compártanlo. No falta que alguien por ahí esté pensando en hacer su testamento y no sepa cómo hacerlo, o no sepa dónde acudir. Bueno, pues aquí en este programa ya viene toda la información. Compártanlos, déjenos sus comentarios, y les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Spotify y en YouTube como Charla con la Luna, el episodio completo, y en Instagram y en TikTok también estamos como Charla con la Luna. Y recuerden, bueno, pues nos vemos el siguiente jueves con episodio nuevo. Vamos a estar platicando un poco sobre la importancia de la lectura con Luli Fuentes, así que los esperamos. Y recuerden, somos seres de luz, no importa el camino, tú sigue adelante. Los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Les mando un besote. Cuídense. Bye, bye.